Las alabanzas de quienes le conocieron, quienes trabajaron con Manolo, como le llamaban, han sido una constante durante estas 2 décadas. Unas palabras que algo, aunque sea poco, seguro han servido este tiempo para dar consuelo y reconfortar a la familia que hoy afronta un día difícil. Tenemos hoy con nosotros a Manuel Jiménez Larraz. Buenos días, bienvenido al programa. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? ¿Van a hacer algo, aunque sea en la intimidad y dentro de lo que la pandemia les permite? Bueno, sobre todo hay muchos actos públicos que la verdad es que agradecemos, que 20 años después se sigan produciendo. Yo creo que son la evidencia del carácter de mi padre y de cómo caló en tantos y tantos compañeros. Y la verdad es que se agradecen. Pues ayer estuvimos en 2 actos del Ayuntamiento, hoy tenemos el tradicional de las Cortes de Aragón. Y aunque son días complicados, el hecho de ver, pues eso, lo que te comentaba, ese cariño tantos años después, pues a la familia le reconforta. Desde luego que es difícil reponerse a la muerte de un padre, pero en estas circunstancias me imagino que todavía más. Sí, es muy complicado. La vida te cambia absolutamente. Yo estaba de Erasmus aquel año, bueno, pues aprendiendo a disfrutar esa libertad que acabábamos de adquirir en ese momento, aprendiendo mucho sobre tolerancia en un país extranjero, con mucha gente de muchos países, y de repente te dan esa noticia y lógicamente todos esos valores que estabas aprendiendo se tambalean, porque además los asesinos representaban exactamente lo contrario. Pero bueno, luego el recuerdo de cómo era mi padre, que precisamente llevaba esos valores, los trasladaba con naturalidad porque creía en ellos profundamente, hacen que bajo ningún concepto puedas traicionarlos. ¿Qué ha sido lo más duro de sobrellevar todo este tiempo? Su ausencia. Su ausencia es lo más duro, sin lugar a dudas. El no poder hacer muchas de las cosas que hacíamos, el no subir a la montaña con él, el que esté ausente en los principales momentos de nuestra vida. Esa es la parte más dura, el que no pueda conocer a sus nietas, el que no estén en nuestras bodas, pues esa es la parte más dura, lógicamente. Efectivamente, como decía usted al principio, su legado sigue vivo, se ha recordado siempre. Además, ha tenido apoyo social, apoyo institucional, apoyo político por parte de todas las fuerzas aquí en Aragón. El hecho de recordarle, de homenajearle, eso le reconforta de alguna manera, imagino. Totalmente. Porque además en muchas comunidades autónomas esto no ha sucedido. O sea, Aragón es una excepción de la que yo creo que podemos sentirnos orgullosos. Y yo creo que traslada de alguna forma mucho sobre Aragón, mucho sobre los partidos políticos aragoneses, el hecho de que supieran entender que en lo que al terrorismo se refiere había en juego cosas mucho más importantes que unas elecciones, que el control de unas estructuras de poder. Estaba en juego el pilar básico de nuestra sociedad de convivencia, aquel que justifica la existencia misma del Estado. Estaba en juego nuestros derechos y nuestras libertades. Y eso es algo que nos es común de izquierdas a derecha y que los partidos políticos aragoneses supieron entender. Y luego tiene mucho que ver también con la personalidad de mi padre, con la personalidad de cómo es Aragón y con la personalidad de mi padre, que fue una persona muy dialogante, muy tolerante, muy respetuosa con el que pensaba de una forma distinta, muy alejado de verdades absolutas, muy dispuesto a escuchar. Y la gente que convivió con él, pues lógicamente le guarda un cariño por esos valores cívicos, diría yo, que ha llegado hasta hoy. En ese sentido se ha hecho justicia social mientras no llegaba la justicia real, la justicia ordinaria. En 20 años todavía no se ha resuelto la autoría del atentado de su padre. ¿Eso impide cerrar heridas? Eso... yo creo que son 2 caminos paralelos, ¿no? Una cosa son las heridas personales y efectivamente las heridas personales, bueno, pues vamos a aprender o hemos aprendido a vivir con ellas. Son heridas que no se van a suturar nunca, son heridas que vas a tener ahí permanentemente, que es verdad que el dolor se reduce con el paso del tiempo, efectivamente, pero al final tu vida ha quedado marcada un 6 de mayo de 2001 y tu carácter y tu personalidad también. Pero es verdad que es muy importante desde el punto de vista cívico. Como ciudadanos nosotros necesitamos que un asesinato de contenido político, público, pues lógicamente sea resarcido de alguna forma. Y esperamos que tras 20 años de larga y compleja investigación, con un trabajo callado pero desmedido de policías y guardias civiles, seamos capaces de que dentro de unos meses pues por fin haya ojalá una sentencia y un culpable. Ahora el juicio está más cerca que nunca, previsiblemente se celebrará en 2022. La pandemia y algunas circunstancias jurídicas han retrasado la celebración de este juicio. Por fin
van a ver a los dos etarras a los que se les atribuye este atentado sentados en el banquillo. Son Miren Itxaso Zaldúa y Mikel Carrera, alias Ata. Ha tardado en llegar, pero por fin, ¿cree que por fin hay pruebas suficientes para condenarles? Bueno, eso ya sabe que lo tendrá que determinar un juez y yo confío que las haya. Creo que hay testigos presenciales del asesinato que probablemente ayuden efectivamente a que el juez pueda considerar que existen pruebas suficientes, pero nunca se sabe. Vamos a preguntarle a la abogada que está llevando todo este asunto por parte de la familia, que es Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la familia de Manuel Jiménez Abad y de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Podría concretarnos un poquito más cuándo podría celebrarse el juicio? Sabemos que más o menos sería a principios de 2022, pero ¿se sabe aproximadamente cuándo? No se sabe, y es verdad que es difícil fijar una fecha, pues porque entran también factores relacionados con lo que es la agenda, ¿no?, de la Audiencia Nacional, y yo le comentaba a Manuel, ¿no?, que yo tengo señalados ya otros juicios para febrero de 2022, de ahí que yo el cálculo que haga es finales de 2021, principios del año 2022. Como estamos comentando aquí, se va a juzgar a Miren Itxaso Zaldúa y Mikel Carrera por el atentado contra Manuel Jiménez Abad. ¿Hay elementos suficientes, se lo preguntaba hace un momento a Manuel Jiménez Larraz, ¿hay elementos suficientes para condenarles por asesinato? Bueno, eso lo tendrá que determinar el tribunal que le corresponda juzgar. A día de hoy lo que tenemos son elementos suficientes para sentarles en el banquillo y para que les podamos juzgar. A mi modo de ver, desde luego, hay elementos suficientes y así lo vamos a sostener. Vamos a formalizar la acusación contra los dos. Yo lo decía estos días, ¿no? Yo no tengo ninguna duda de que ellos son los dos responsables del asesinato de Jiménez Abad, ¿no? Pero bueno, será finalmente el tribunal el que determine pues la culpabilidad de los dos. Manuel Jiménez Abad fue asesinado en 2001. Desde entonces ha habido serias dificultades para identificar a los etarras que le mataron. La causa incluso se archivó, pero finalmente en 2015 Borja, el hijo menor que estaba con él, identificó a Mikel Carrera como el que disparó a su padre, y el año pasado otros testigos habrían identificado a Zaldúa como la mujer que le dio apoyo en su huida. In extremis, además, porque estaba a punto de prescribir el delito, pero se va a poder juzgar. Sí, efectivamente, eso es lo más importante, ¿no? El que hayamos conseguido el reabrir gracias a la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No hay que olvidar que durante prácticamente 14 años se desconocía la autoría del atentado, de ahí a que se hubiese archivado. Es en el 2015 cuando, por medio de la identificación de Borja, pues se reabre la causa contra Mikel Carrera Sarobe, alias Ata, y finalmente, puesto que había testigos que hablaban de una mujer y puesto que estaba cerca la fecha de prescripción, se solicitaron informes a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a ver si había algún elemento que nos llevara a identificar a esa mujer. Tanto policía como Guardia Civil la identificaron como Miren Itxaso Zaldúa. Esto nos pilló en plena pandemia, que es lo que hizo que se retrasara pues la posibilidad de que los testigos que hablaban de una mujer pudiesen realizar el reconocimiento para ver si efectivamente era ella, y una vez que se tuvo ese reconocimiento positivo, pues en el pasado mes de julio se procedió a su detención y efectivamente pues in extremis, ya que el asesinato pues estaba a punto de prescribir, ¿no? De ahí que efectivamente pues esa actuación haya sido determinante pues para poder sentar en el banquillo a los dos presuntos responsables del atentado. Con ellos sí que se va a llegar a tiempo para juzgarles, pero todavía hay 300 asesinatos de ETA por esclarecer. ¿Confía en que puedan resolverse algún día? Bueno, hombre, desde que en el año 2011 yo hiciera público ese informe de que había más de 300 atentados sin resolver, es cierto que se ha podido resolver 16 casos, ¿no? Yo lo que digo, la resolución de un caso para mí ya es una victoria, ¿no? Lo que pasa que efectivamente todavía quedan muchos sin resolver.
por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y por parte de la Fiscalía, de la Audiencia Nacional, como por parte de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Llevamos años revisando casos. Confío que alguno más se pueda resolver, pero bueno, es verdad que el tiempo corre en nuestra contra y cada vez pues es más difícil, ¿no?, el obtener pruebas. Pero yo lo digo siempre, ¿no?, para esas víctimas a las que se les va a privar del derecho a la justicia, el derecho a la verdad no prescribe, ¿no?, y el derecho a saber quiénes son los responsables de su atentado, ese derecho no prescribe. De ahí que sea fundamental pues esa labor tanto de la Fiscalía como de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para poder determinar las autorías y poder dar respuestas a las víctimas. ¿Que les podemos juzgar? Fenomenal, pero si no es así, por cuestiones puramente técnicas, como digo, pues por lo menos ofrecer ese derecho a la verdad como una manera de resarcir el dolor que sufren las víctimas. Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la familia de Manuel Jiménez Abad y de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, muchas gracias por atendernos en directo a Buenos Días Aragón. Un saludo. Muchas gracias. Ese día del juicio, cuando llegue, desde luego que va a ser muy importante, va a ser muy duro también para toda la familia, pero sobre todo para su hermano Borja, porque va a tener que recordar ese día, ese momento, esa situación que tuvo que vivir y que ver cómo asesinaban a su padre, y además ver de nuevo al asesino de su padre frente a frente. Sí, imagino que no será un momento fácil para ninguno, pero bueno, es un momento que tendremos que pasar y que pasaremos. ¿Es algo de lo que hablan en casa de cuando llegue ese momento? Porque al final son 20 años en los que llevan esperando sentar en el banquillo a estas personas. No es algo de lo que hablemos. La verdad es que al final hemos tenido que construir una vida pues al margen de todo esto. O sea, tienes que establecer algún tipo de protección que evite que estés permanentemente pensando en algo que efectivamente pues ha marcado nuestra vida y la marca diariamente. Pero es verdad que tratamos de mantener estas cosas o de vivir estas cosas con cierta distancia para que no se nos coman en nuestra vida diaria. Distancia, pero desde luego, desde su familia siempre insisten en que hay que recordar lo que pasó. Ayer escuchábamos además a su hermano Borja hablar de esa importancia de recordar quién fue la banda terrorista a los más jóvenes, el dolor que causó. Lo hacía en un acto de homenaje a su padre, a Manuel Jiménez Abad, y decía esto. La memoria de las víctimas contribuye a fijar y determinar un relato justo de lo que fue ETA, un relato que no dé cabida a las equidistancias, que distinga de forma clara entre víctimas y verdugos. Su memoria debe servirnos para combatir el empeño de la izquierda abertzale de blanquear su siniestro pasado, de reescribir la historia. Bildu no ha sido capaz todavía hoy de condenar el terrorismo. Con todo lo que estamos viviendo en política, sobre todo en los últimos años, el Estado ha sabido luchar y vencer a la banda terrorista, pero no ha sabido afrontar la era post-ETA. El Estado efectivamente ha sabido derrotar a ETA y yo creo que esa es una victoria que no podemos hurtarnos y que tenemos que destacar permanentemente. Y la ha sabido derrotar en base a tres principios fundamentales, que yo creo que han sido, por un lado, la cooperación internacional, que se acentuó exponencialmente desde la entrada de España en la Unión Europea y nos aproximó a países con intereses que eran muy divergentes en ese momento y que, por nuestra participación en la Unión Europea, empezaron a converger. Segundo, por la unidad de las fuerzas políticas, que yo creo que es muy relevante, que en ese momento supieron entender que era necesario un acuerdo de Estado para derrotar a ETA. Y en tercer lugar, por la utilización exclusiva de las vías que te ofrece un Estado democrático y de derecho. Y creo que eso fue muy importante. Y además, normalmente en España estamos acostumbrados a decir lo mal que hacemos las cosas, pero yo creo que ese es un ejemplo del que podemos sentirnos especialmente orgullosos, porque democracias tan consolidadas y admiradas como Estados Unidos, como Israel, como Francia, como Reino Unido, como Alemania en su momento, ninguna de ellas supo mantener ante la amenaza terrorista la misma firmeza de convicciones y la misma fe en su Estado de Derecho que nuestro país. Y eso es un elemento que tenemos que utilizar para construir esa identidad cívica en nuestro país por encima de distintas sensibilidades nacionales, ideológicas, etcétera. Y ha sido, o sea, es fundamental. Es verdad que una vez que se ha acabado el
el terrorismo, pues bueno, se abren determinadas grietas y que no tienen tanto que ver con el Estado, que tienen mucho más que ver con nuestra cultura democrática, con la responsabilidad de nuestros partidos políticos, con que tienen que entender que los partidos con los que nos relacionamos tienen que tener al menos un mínimo estándar ético, ¿no? Y efectivamente todo el entorno de ETA, representado en Bildu, pues difícilmente puede mantenerse que tenga un estándar democrático cuando durante tantos años han jaleado asesinatos. Entonces, ¿cómo cree usted que debería abordarse la relación con Bildu? Ya está en el Parlamento, está allí, son interlocutores políticos para las políticas nacionales. Pues yo creo que Bildu tiene un camino que recorrer y es un camino que le tenemos que exigir todos los ciudadanos que creemos en los principios democráticos y en los valores democráticos. Y eso pasa, en primer lugar, por condenar expresamente, claramente el terrorismo y además sin ningún tipo de equidistancia. O sea, ni mezclando víctimas de un lado y víctimas de otro. Tienen que condenar el terrorismo de forma clara. Yo creo que es evidente que deberían exigirles que pararan todo tipo de homenajes de asesinos que vuelven de las prisiones a sus lugares de origen y son jaleados por la gente de su entorno como auténticos héroes. Y yo creo que ese camino todavía no se ha recorrido en absoluto. Y pensar que simplemente porque hayan dejado de utilizar las armas les imbuye de repente de una legitimidad democrática ante la que todos debemos sucumbir, pues no es así. Yo creo que primero tienen que hacer un recorrido que les sitúe en un nivel ético, si no igual, por lo menos un poco parecido al del resto de los demócratas. Y mientras tanto, bueno, pues yo desde luego tendría reparos y reticencias en sentarme con ellos, la verdad. Mencionaba antes la palabra unidad. Desde luego, ahora, ver, por ejemplo, imágenes que vimos hace 20 años, concretamente el 7 de mayo, al día siguiente de que asesinaran a su padre aquí en las calles de Zaragoza, pues parece complicado. Lo van a ver porque queríamos recordar esta manifestación que hubo por las calles de Zaragoza, donde 350.000 personas salieron a la calle para clamar contra el asesinato de Manuel Jiménez Abad, contra el terrorismo y contra ETA. Y detrás de una misma pancarta veíamos a prácticamente todos los responsables políticos de entonces, al presidente de Aragón, a Marcelino Iglesias, veíamos también a Luisa Fernanda Rudi, que era presidenta del Congreso, a José María Aznar, a Rajoy, a Arenas, a Zapatero. Son imágenes, desde luego, que no sé si usted se imagina que podríamos ver hoy, que podrían repetirse. Bueno, ojalá no tengamos que verlas. Pero es verdad que hoy existe un ambiente político especialmente polarizado y que dificulta el diálogo y los puentes entre los partidos. Y probablemente en situaciones tan extremas como las que vivíamos en aquella época, al final yo creo que todos convergeríamos en torno a un consenso de defensa de esos valores democráticos. Pero es verdad que cuesta imaginárselo con el nivel de ruido, polarización y radicalización que tenemos ahora. En esa pancarta de esas imágenes a que veíamos ahora mismo, ponía contra el fascismo y por la libertad. ¿Tenía más sentido entonces que ahora? ¿Se han manoseado tanto ciertas palabras que están perdiendo un poco de sentido? Pues sí, hay muchas palabras que están perdiendo mucho sentido, o que se están corrompiendo o que se están simplificando, ¿no? Un poco en la misma dirección de los tiempos. Pero sí, fascismo tenía una palabra muy distinta que iba acompañada siempre de una violencia y de un totalitarismo que yo creo que era evidente. Y libertad pues tenía también un contenido mucho más amplio que el que a veces se traslada ahora. Hablábamos antes de la forma de hacer política y de entender la política de su padre, que además les ha transmitido también a sus hijos, porque se lo estamos escuchando. Ese ejercicio de moderación, de tolerancia. Ahora mismo lo que se dice moderación, no hay en la política nacional. No sé cómo repartiría usted la responsabilidad entre todos los agentes, entre todos los representantes políticos que tenemos a día de hoy, porque muchas veces se dice que dos no discuten si uno no quiere. ¿Cómo reparte la responsabilidad de la situación, del ambiente político que tenemos hoy en día?
Sobre el ambiente de polarización, hasta la palabra lo dice. O sea, yo creo que responsables son todos. Ahí no hay, o somos todos. Ahí no hay ningún tipo de excepción, y creo que es algo que efectivamente tenemos que cuidar. Y yo creo que precisamente en estos momentos es verdad que la polarización es muy sencilla, no, que yo creo que empezó de forma agresiva con la crisis de 2008 y que se ha ido extendiendo durante todos estos años, y que se dio cabida a unos partidos que proponían recetas completamente distintas al margen de los partidos tradicionales, que fueron recibidos con mucha esperanza, pero que es verdad que en lo que al ambiente de consenso que existía en ese momento, pues no ayudaron mucho. Es verdad que por otros muchos motivos. Y bueno, y la verdad es que pues estamos en un momento pues complejo, que yo exige, que a mí me ha sorprendido, por ejemplo, mucho estas últimas semanas, pues el tono de la campaña, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid. Y me ha sorprendido porque ha sido una campaña pues de mucho ruido, de soflamas muy groseras en muchos casos, y que además contrastaban especialmente con el momento que estábamos viviendo, con un momento en el que el país está pasando por innumerables crisis, por una crisis sanitaria, por una crisis económica, por una crisis social, por una crisis territorial, por una crisis institucional, por muchas crisis que yo creo que exigen un debate profundo, sosegado, y que probablemente, despistados por este ruido general, pues no estamos afrontando, y eso nos va a complicar la búsqueda de soluciones, no solo para todas estas crisis, sino para los innumerables retos que nos vienen en el futuro. ¿Su padre se echaría las manos a la cabeza de ver esta situación política? Yo creo que no la entendería. Él entendía la política de una forma distinta, y no solo él. Yo creo que su generación entendía la política de una forma distinta. Y yo me acuerdo permanentemente de él, pero me acuerdo de mucha gente que le acompañó en ese trayecto, digamos, en el mundo político, y me acuerdo de Santiago Lanzuela, y me acuerdo de José Antonio Labordeta, y me acuerdo de Jesús Bernal, me acuerdo de tanta gente que nos falta, que probablemente se han llevado con ellos parte de esos valores que pretendían trasladar en esa actividad, y que no podemos permitir que se pierdan, ¿vale? Y yo siempre digo lo mismo. Yo en las lágrimas de Jesús Bernal, el día del asesinato de mi padre, aprendí más de tolerancia de lo que aprendí en cualquier otra experiencia de mi vida. Y esos valores son valores que tenemos que seguir realzando, porque son muy necesarios. Su nombre siempre sale cuando se habla de renovación en política, concretamente de renovación en el Partido Popular. ¿Cuántas ofertas le han hecho en este tiempo para pasar a la primera línea política? No son ofertas en sí, es verdad que siempre hay alguna, bueno, pues hay conversación. ¿Llamadas? ¿Le llamamos llamadas entonces, no, en vez de ofertas? No, hombre, al final sí que surgen algunas posibilidades de dedicarse a política. Yo hasta ahora siempre he tenido muy claros los consejos de mi padre en su momento. ¿Qué es lo que nos queda? Nos queda sus recuerdos, nos quedan sus conversaciones. Y él siempre sostenía, oye, para dedicarse a la política, primero hay que ir con experiencia, hay que ir bien pertrechado intelectualmente, y luego hay que ir con una carrera profesional que te garantice una independencia. Porque nunca sabes cómo vas a estar ahí, ni lo que te vas a encontrar, ni cuánto vas a poder aguantar. Y te tienes que volver. Y bueno, y hasta ahora pues he estado precisamente en ese momento de mi vida. Luego no se sabe efectivamente si en el futuro pues algún día decide hacerlo. Nunca se sabe. Es verdad que yo valoro mucho la actividad política, le tengo un enorme respeto. Yo creo que cualquiera desearía dedicar un tiempo de su vida a influir en tu entorno y en el mundo que dejas a tus hijas, o en el mundo que quieres para ti mismo, pero bueno, luego son muchas las condiciones o los condicionantes que hay para tomar una decisión de estas características. Creo que su padre también le hablaba del momento en el que uno entra en política, porque también es muy importante el control de los tempos. ¿Siente que ha llegado el momento de dar el salto o todavía no? Eso nunca se sabe. Mi padre no hablaba de momento de transformación. El momento él tomó la decisión en su momento cuando se la ofrecieron, y no valoraba el momento. Él sentía que necesitaba hacerlo, y se alejaba de cualquier otro tipo de condicionante. Bueno, esto nunca se sabe, la verdad.
¿Y qué condicionantes tendrían que darse? No, son condicionantes personales, son condicionantes... Hay una parte de condicionantes personales que tiene que ver con tu familia, con tu situación vital, y luego hay condicionantes políticos que tienen que ver con hasta qué punto encajo en un mundo que ahora, bueno, estábamos describiéndolo, se aleja un poco de lo que yo entiendo como la política. Manuel Jiménez Larraz, muchas gracias por estar hoy con nosotros en un día tan señalado y un abrazo a toda la familia. Muchísimas gracias.